días, señores compañeros, compañeras. Vamos a dar inicio a esta conferencia de prensa. Está citada por el sindicato para fijar su posición con respecto a los últimos acontecimientos relacionados con la terrible corrupción en Comisión Federal de Electricidad. Y queremos no solamente tocar el punto en relación a nuestra posición, sino también aportar algunos elementos al análisis de cómo la privatización del sector eléctrico y en general el sector energético está nutriendo la corrupción del gobierno federal. Para eso le vamos a dar el uso de la palabra a nuestro compañero secretario general, quien va a informar. Primero le vamos a dar lectura al boletín que hemos preparado para esta ocasión, que dice así: Comisión Federal de Electricidad, corrupción de clase mundial. Privatización es igual a corrupción. Boletín de prensa del Sindicato Mexicano de Electricistas. Dice: la noticia de un nuevo quebranto de 1.300 millones de pesos en contra de Comisión Federal de Electricidad es parte de un gigantesco operativo destinado al saqueo y la privatización del patrimonio energético nacional. Durante más de una década, los procesos de privatización de las empresas públicas del sector han nutrido la rapiña de la administración pública federal. Se trata Durante más de una década, los procesos de privatización de las empresas públicas del sector han nutrido la rapiña de la administración pública federal. Se trata del abierto despojo organizado de la renta y de los bienes nacionales por funcionarios corruptos ligados a los intereses de las empresas privadas nacionales y extranjeras que a costillas de la privatización del patrimonio de los mexicanos se enriquecen con la tolerancia y complicidad de los órganos de fiscalización de la Federación, como la Secretaría de la Función Pública. Lo mismo sucede en la Comisión Federal de Electricidad que en Petróleos Mexicanos. El fraude operativo en la División Noroeste, con epicentro en Sinaloa, a través de demandas amañadas para el pago de los derechos de vía, es un caso más de corrupción vinculado a Néstor Félix Moreno Díaz, exdirector de operación de CFE, que se suma al descubierto en el estado de Texas, Estados Unidos, que lo involucran en el soborno de empresarios norteamericanos confesos de haberle entregado cuantiosas sumas de dinero, yates y Ferraris. Néstor Moreno gozó de 2 años de impunidad hasta que la PGR se vio obligado a detenerlo, para luego, a instancias de la juez cuarta del Distrito Federal, Thaisa Cruz Parcero, salir libre en menos de 48 horas y después desaparecer misteriosamente sin que hasta la fecha las autoridades logren su reaprehensión. Los fraudes cometidos bajo el mandato del exdirector general de CFE, Arturo Elías Ayub, su director de operación, Néstor Moreno Díaz, así como del ingeniero Jorge Gutiérrez Vera, exdirector de Luz y Fuerza del Centro, con la complicidad de la cabeza del sector, la exsecretaria de CENER, Georgina Kessel, deben ser investigados a fondo. El saqueo de las empresas públicas es un factor de aceleración de los mismos procesos de privatización. Paradójicamente, la mala administración y corrupción en estas empresas es también una justificación para ello. En el caso de Luz y Fuerza, donde los funcionarios al frente de su administración subejercieron el presupuesto del organismo, obstaculizando su operación, mantuvieron una política de opacidad en las adjudicaciones de contratos para las empresas privadas y se despacharon con la cuchara grande en el otorgamiento de salarios y jubilaciones para su personal de confianza. El ingeniero Jorge Gutiérrez Vera debería rendir cuentas ante las autoridades sobre todos estos asuntos. La extinción de Luz y Fuerza es un caso de privatización forzosa a partir de un decreto administrativo del Poder Ejecutivo que buscó desaparecer un organismo público descentralizado, propiedad de la nación, transgrediendo la legalidad republicana y pasando por encima de la Ley Federal del Trabajo. La extinción ilegal de Luz y Fuerza se convirtió en el botín del sexenio.
A la fecha no hay inventarios del valor de los activos de Luz y Fuerza, no hay rastro del patrimonio industrial de su infraestructura y normas técnicas de operación fruto de la ingeniería mexicana. Sus pasivos laborales no coinciden con los registrados en la última sesión de la Junta de Gobierno, no hay huella del Fondo de Reserva de Jubilación, lo que constituye un fraude financiero de los administradores de Luz y Fuerza con la complicidad del gobierno federal. Existe un incalculable daño patrimonial en el retiro de la red aérea y su reemplazo por conductor de aluminio para garantizar el monopolio de la red de fibra óptica en manos de las televisoras, y por si fuera poco, se quedaron con las pertenencias de 44,000 trabajadores. En relación a la información publicada por el diario Reforma, que aborda el tema de las jubilaciones del personal de confianza de Luz y Fuerza del centro, da LIF pensiones de 400,000, así lo titularon ellos. Faltó mencionar que algunos exdirectores del organismo y funcionarios de primer nivel como subdirectores obtuvieron su jubilación con 2 o 3 años de antigüedad en la empresa. Ejemplos: Mario Piña Olaña, quien fue director de Luz y Fuerza de 1993 a 1995, y el contador público José Merino Mañón, que fue director de Luz y Fuerza de 1996 a 1998. Es indudable que la corrupción en las empresas públicas del sector energético ha sido auspiciada por los procesos de privatización y solapada por las más altas autoridades del gobierno, que han hecho caso omiso a las reiteradas denuncias presentadas por miembros del Poder Legislativo, medios de comunicación y también del Sindicato Mexicano de Electricistas. Es hasta ahora que en el marco de la coyuntura de la sucesión presidencial se dan a conocer los fraudes y supuestamente se toman cartas en el asunto. Se debería ir a fondo sin distinción de colores partidistas. Por ejemplo, se debería investigar a fondo el epicentro de la corrupción en CFE, que precisamente está en los contratos leoninos firmados por CFE para adquirir la energía eléctrica generada por empresas particulares. Además de ser inconstitucionales, no existen razones técnicas que los justifiquen. CFE cuenta con la suficiente capacidad de generación y los recursos propios para satisfacer nuestras necesidades de energía eléctrica. En los contratos de los productores independientes de energía, PIES, CFE se compromete a pagar los costos fijos de la inversión más intereses, la compra asegurada del total de su generación, aún teniendo el mayor costo por kilowatt, abastecerles de gas necesario para su funcionamiento, además de muchas otras contraprestaciones. Opera ganando por partida doble. Primero, por la venta de energía, que al país le cuesta 67,000 millones de pesos anuales, pero también a través de esquemas de inversión conocidos como PIDIREGAS, proyectos de impacto diferido en el registro del gasto, en donde el Estado mexicano asume el riesgo de la inversión y se compromete a pagarles un total de 273,098 millones de pesos por conceptos de amortizaciones, y por si faltara algo, el Estado mexicano se compromete a pagar anticipadamente a los inversionistas el valor de sus activos en caso de cualquier tipo de incumplimiento. En otro renglón, investigar el contrato de abastecimiento de gas importado desde el Perú por la empresa española Repsol, que encierra jugosas ventajas para la transnacional. Aquí reside el meollo del saqueo que hemos venido denunciando y por el cual el gobierno, apoyado por la mayoría de los partidos políticos, intentaron destruir a nuestra organización sindical. Insistimos en señalar que los contratos de CFE 10 son inconstitucionales y el pueblo mexicano no tiene por qué pagar su onerosa carga. La corrupción en CFE solo terminará cuando cese el intento de privatizar el sector eléctrico y se cuente con un sindicato independiente y democrático. Fraternalmente, por el derecho y la justicia del trabajador, Sindicato Mexicano de Electricistas. Bien, ese es el comunicado oficial de la organización y vamos a dar el uso de la palabra a nuestro compañero secretario general para que nos informe al respecto. Señalar dos aspectos sobre el tema. Primero, el tema de la corrupción de CFE no es un asunto nuevo, por lo menos en las últimas 3 legislaturas ha habido comisiones especiales para dar seguimiento a la corrupción de la CFE, incluso cuando el partido en el poder era oposición,
Ellos impulsaron un punto de acuerdo cuando Felipe Calderón fue diputado federal y también el fallecido Blake Mora, cuando los dos fueron diputados federales, impulsaron un punto de acuerdo para investigar toda la corrupción en la Comisión Federal de Electricidad. En esta legislatura no es casual, también hay una comisión, sale el escándalo de Néstor Félix Moreno Díaz, pero ven aquí hay un documento que tiene fecha del 12 de agosto del 2009. Este documento fue entregado en la Presidencia de la República, en la Puerta Norte, está el sello de recibido, está entregado a la Secretaría de Energía, está entregado a la Secretaría de la Función Pública, y en este documento lo firma el diputado federal Cuauhtémoc Velasco Oliva. Y es todo un expediente de más de 100 fojas, de una investigación profunda de todos los contratos con las transnacionales, obras a precio alzado, duplicaron los precios en obras, viene el tema del gas, viene cómo actúan los gerentes en las divisiones, toda la impunidad. Aquí viene incluso el caso Néstor Félix Moreno Díaz, inhabilitado por 10 años. Y es lamentable que hoy se sorprenda al gobierno de la corrupción de la CFE cuando ellos estaban enterados. Felipe Calderón estaba enterado desde agosto del 2009. Y eso vale la pena que se circule porque lo hicieron en la pasada legislatura. Y sí nos parece muy preocupante que en el caso del conflicto o del sexenio evadan la responsabilidad por lo que acaba de salir, que son los fraudes en Sinaloa a partir del 2004. Recordemos quién estaba de director en CFE en el 2004, Alfredo Elías Ayub. ¿Quién era el titular de la Junta de Gobierno? El presidente Georgina Kesse. Y luz y fuerza del botín, tenemos que señalar que este es el documento en los que ellos se argumentaron la extinción de Luz y Fuerza, y dicen que la justificación del Ejecutivo fue por las consideraciones relevantes a la ineficiencia operativa y financiera del organismo. O sea, el gobierno de Felipe Calderón nos acusó de ser ineficientes para operar el suministro de energía eléctrica en la zona más importante del país. Y a 2 años, el pueblo de México es testigo que jamás ha mejorado en 2 años el suministro de energía eléctrica, sino al contrario. Vimos las últimas explosiones de subestaciones subterráneas, subestaciones convencionales, que ha dejado un terrible daño a la economía, lo cual tuvo que haber una reunión de urgencia o de emergencia entre el jefe de gobierno de la Ciudad de México, el secretario de Energía, el secretario de Gobernación y el director de la Comisión Federal de Electricidad. Por más spots que se paguen a los medios de comunicación, por más espectaculares que pongan, la CFE hoy es una empresa de corrupción internacional, es una empresa que tratan de venderle a los mexicanos una eficiencia que no tiene. Si es una empresa que trae a trabajadores de cuarta, lo hemos presentado en distintas formas de cómo se están matando, cómo los tienen durmiendo en bodegas sin el cobijo de su contrato colectivo de trabajo. Y en el caso de Luz y Fuerza, registraron un pasivo laboral de 240,000 millones de pesos. Y este es el último documento de la Junta de Gobierno de Luz y Fuerza del Centro. Esto se aprobó el 16 de junio del 2009, con todos los titulares del órgano de gobierno, donde forma parte del sindicato, con 3 miembros consejeros. Vean cuánto es el pasivo que aquí aprobaron en el informe.
el pasivo del 2008 fue de 140,000 millones de pesos, y el pasivo del 2009 fue de 144,000 millones de pesos. O sea, ¿de dónde sacaron la cifra de 240,000 millones de pesos que dice que había de pasivo laboral en Luz y Fuerza? ¿De dónde sacaron, Felipe Calderón, que los costos de los salarios era de 42,000 millones de pesos por año? Y aquí tenemos el informe de la Junta de Gobierno, que los salarios de los 44,000 trabajadores, de los 44,000 más el pago de las propias pensiones, 2009 fue de 11,412 millones de pesos. Aquí lo que observamos que es también Luz y Fuerza el botín del sexenio, y sabemos de la complicidad de la Secretaría de la Función Pública, la complicidad de la Auditoría Superior de la Federación, la complicidad en la Cámara de Diputados, que es la fecha que no informa una comisión especial que iban a revisar todo este caso. Por lo tanto, vamos a platicar con el cuerpo de abogados del sindicato para que con toda esta información financiera que ha sido avalada por el órgano de gobierno, lo llevemos al terreno internacional, a la Organización de Estados Americanos y a todas las instancias legales internacionales, para que se revise de manera muy minuciosa sobre este quebranto a la nación del patrimonio de todos los mexicanos, que es Luz y Fuerza del Centro. Es inexplicable que a 2 años el director del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes no informa sobre el patrimonio de Luz y Fuerza. Luz y Fuerza tiene un patrimonio de bienes inmuebles, derechos de vía. Hoy los derechos de vía lo están ocupando hasta para hacer viviendas, para hacer parques y jardines y meter autopistas privadas. No han evaluado el costo de las subestaciones, de las redes de transmisión, de distribución, de todo el equipo, y además el patrimonio industrial de Luz y Fuerza del Centro, que es incalculable, este patrimonio de más de un siglo. Y eso no puede quedar impune, que todo el patrimonio de los mexicanos de Luz y Fuerza del Centro pues sea el botín de un sexenio que prometió generar empleos, prometió respetar la Constitución, las leyes, y se ostenta en todo el mundo a decir que México es un país democrático. 200 millones de pesos en contra de Comisión Federal de Electricidad es parte de un gigantesco operativo destinado al saqueo y la privatización del patrimonio energético nacional. Durante más de una década, los procesos de privatización de las empresas públicas del sector han nutrido la rapiña de la Administración Pública Federal. Se trata... Ya, señores, compañeros, compañeras, vamos a dar inicio a esta conferencia de prensa. Está citada por el sindicato para fijar su posición con respecto a los últimos acontecimientos relacionados con la terrible corrupción en Comisión Federal de Electricidad, y queremos no solamente tocar el punto en relación a nuestra esta ocasión, que dice así: Comisión Federal de Electricidad, corrupción de clase mundial. Privatización es igual a corrupción. Boletín de prensa del Sindicato Mexicano de Electricistas. Dice: la noticia de un nuevo quebranto de mi Posición, sino también aportar algunos elementos al análisis de cómo la privatización del sector eléctrico y en general el sector energético está nutriendo la corrupción del gobierno federal. Para eso le vamos a dar el uso de la palabra a nuestro compañero secretario general, quien va a informar. Primero le vamos a dar lectura al boletín que hemos preparado para